Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. El Sistema General de Regalías ha permitido que departamentos y municipios que antes no contaban con esos recursos lograran adelantar nuevas inversiones en diferentes sectores estratégicos como transporte, educación, acueducto, vivienda, recreación y deportes, entre otros. Al respecto, Juan Duarte nos escribe en nuestras redes sociales. ¿Cuál fue el principal reto de este gobierno en materia de planeación? Bueno, indudablemente lo que tiene que ver con el crecimiento económico, pero especialmente crecimiento incluyente, garantizando que este crecimiento se tradujera en reducciones de la pobreza extrema y la desigualdad. Y creo que los logros han sido extraordinarios. Como nunca antes hemos podido reducir la tasa de pobreza extrema, más de 5.400.000 personas que salieron de la pobreza multidimensional, y esto da cuenta de un crecimiento de nuevo que fue incluyente, que logró generar empleo y por supuesto reducciones en la pobreza. Creo que ese ha sido el principal reto y por supuesto también el principal logro de la política económica y social en este gobierno. En 2010, los beneficios de las regalías solo llegaban a 9 departamentos. Hoy esos recursos llegan a todo el país y benefician con miles de obras públicas a millones de colombianos. Cumplimos. Como parte de los logros alcanzados por el Ministerio de Cultura durante estos 8 años de gobierno, se destacan la consecución de más recursos y nuevas fuentes de financiación, así como el fortalecimiento de los planes nacionales en artes representativas. Además, la promoción para la apropiación y el cuidado de nuestro patrimonio cultural, el apoyo a los artistas y creadores, la consolidación de las políticas para las industrias culturales y el fortalecimiento de la industria cinematográfica. Vanessa Nosa, sobre este tema, consulta. ¿Qué programa del Ministerio de Cultura debería mantener el gobierno entrante? Yo creería que Leer es mi cuento, es un programa que ningún gobierno debe descartar. Creo que siempre hay espacio para los planes de lectura integrales. Creo yo que es una manera de acceder al conocimiento, de cerrar las brechas, de que los colombianos cuando son lectores eligen bien a sus gobernantes, tienen una participación en la vida democrática y en la vida ciudadana muy eficiente. Nunca antes se había puesto a disposición de los colombianos tantos libros como en los últimos 8 años. Cerca de 80 millones de textos escolares y de literatura están hoy en bibliotecas, colegios y hogares de escasos recursos. Y logramos una cifra histórica de lectura. Cumplimos. Y en materia de medio ambiente, Colombia registra importantes avances. Durante este gobierno se delimitaron páramos y se duplicaron las áreas protegidas. Asimismo, se sentaron las bases para el desarrollo de energías alternas renovables. Y así lo muestran las cifras: 30 páramos de los 37 protegidos y los 7 restantes se protegerán en lo que queda del 2018. Justamente David Buritica sobre este tema consulta. ¿Cuál fue el principal reto para este gobierno en el tema de ambiente? El principal reto que tuvo el gobierno obviamente fue el de poder proteger la biodiversidad, proteger el agua de los colombianos para esta y las próximas generaciones. Y en ese sentido nosotros avanzamos sustancialmente en el aumento de las áreas protegidas, triplicamos el área protegida del país y otras formas de conservación, pasamos de 14 millones de hectáreas a 43 millones de hectáreas. Allí estamos protegiendo la diversidad, estamos protegiendo nuestra fauna, nuestra flora, pero también avanzamos en proteger el agua de los colombianos. No se ha protegido ningún páramo, estamos dejando protegidos los 37 páramos del país. Además de eso, estamos protegiendo los humedales y asimismo estamos dejando al país con todos los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas. Eso es un gran avance para esta y las próximas generaciones. En Colombia ningún páramo estaba delimitado. Hoy contamos con 30 ya protegidos y antes de terminar el 2018 se delimitarán los 7 restantes. También dejaremos más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. Cumplimos. Y al término de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que la meta para 2018 es eliminar mediante erradicación forzosa y sustitución voluntaria un total de 110.000 hectáreas de cultivos ilícitos en nuestro país.
De acuerdo con el mandatario, durante estos 8 años el gobierno y la fuerza pública han atacado a las organizaciones del narcotráfico donde más les duele y a los eslabones de la cadena donde esta lucha tiene mayor impacto. Sobre este tema, Fernanda Suárez nos escribe. ¿Cómo va a llevarse a cabo la estrategia de erradicación terrestre de cultivos de uso ilícito? Dentro de la estrategia de erradicación terrestre se entra a utilizar el sistema de los drones, así como la aspersión terrestre. Ahora bien, como bien se señala, la superación de este tema supone un esfuerzo, digamos, conjunto que involucra interdicción, esto es control de precursores, los químicos con los cuales se hace la coca, control de rutas, incautación de bienes a las redes narcotraficantes, persecución de estos capitales, y esto es una tarea que es no solamente el país, es universal. El propio informe de Estados Unidos da cuenta de cómo en los últimos años el consumo ha crecido del 81% en ese país. De suerte que es un tema que supone la cooperación internacional. Estamos pasando una situación delicada, por supuesto, pero frente a la cual hay una respuesta contundente de parte del Estado colombiano. Con la restitución de cerca de 300.000 hectáreas, más de 38.000 víctimas del conflicto armado en Colombia han podido regresar para sembrar y poner a producir sus tierras. Con justicia reactivamos nuestro campo. Cumplimos. Al próximo gobierno y a las próximas generaciones les dejamos las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia. Esto afirmó el presidente Juan Manuel Santos en la rendición de cuentas del 2018 del Ministerio de Defensa Nacional. El jefe de Estado reiteró además que también se deja una ruta en cada una de ellas para que mantengan ese liderazgo y que cada vez más sean importantes en el escenario internacional. Justamente sobre este tema, Cristina Pérez realiza la siguiente pregunta. ¿Es verdad que las Fuerzas Armadas se debilitaron con la firma de los acuerdos? Yo creo que esa es una leyenda que ya pasó, porque los hechos son tosudos. Primero, el presupuesto pasó en este gobierno de 21 billones de pesos a 31 billones de pesos. Segundo, se aumentó el pie de fuerza en cerca de 30.000 efectivos de policía y de fuerzas militares. En tercer lugar, se hicieron unas inversiones de renovación de equipo y de tecnología como nunca antes. Se mejoró el bienestar, se hizo posible pagar un estipendio para el reclutamiento, se mejoró la infraestructura, se hizo un gran esfuerzo en la Justicia Especial para la Paz. Hoy nuestras fuerzas, sin duda, son las más poderosas de la historia de Colombia. Entre los años 2010 y 2017, el número de turistas extranjeros aumentó en más de 4.200.000 nuevos visitantes. Se triplicó el número de visitantes extranjeros. Cumplimos. Según datos de la Superintendencia de Subsidio Familiar, en Colombia existen 43 cajas de compensación familiar beneficiando a más de 28 millones de personas. Su propósito es el de apoyar a los trabajadores colombianos a mejorar su calidad de vida por medio de la atención y también la respuesta eficaz a sus necesidades y las de su grupo familiar. Sobre este importante tema, Edith Beltrán consulta. ¿Cuál es la importancia de las cajas de compensación en Colombia? Las cajas de compensación son el brazo extendido del Estado colombiano en las regiones. Es la oportunidad que tiene un trabajador de tener una cantidad de servicios de distinto índole que pasan por la educación, por la recreación, por las condiciones de mejorar la vida de los trabajadores, porque recuerden que además tenemos un mecanismo de protección al cesante que lo entregan las cajas de compensación y que también es una ley muy importante del país. Las cajas de compensación son un instrumento maravilloso para que los trabajadores y su familia mejoren condiciones y un instrumento para poder sacar adelante iniciativas de los trabajadores que van mucho más allá de la situación laboral. Entonces es un fortalecimiento, las cajas han crecido porque por supuesto la empleabilidad y la formalidad del país ha crecido, pero seguirán siendo una joya de la corona que hay que cuidar, que hay que custodiar, que hay que garantizar, y por eso la invitación al siguiente gobierno es a fortalecer el sistema de compensación familiar en Colombia. Entre el 2010 y el 2017, más de 3.500.000 colombianos consiguieron trabajo, casi 3 de cada 4 con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. Cumplimos.
En menos de 10 años, nuestros deportistas consiguieron triunfos históricos para el país, como nunca antes había sucedido, destacándose en más de 150 competencias para alcanzar las 3.071 medallas logradas a la fecha. Ismael Pérez quiere conocer más detalles. Me gustaría saber en qué deporte se destaca Colombia. Eso fue algo fundamental que hizo Coldeportes y que hizo todos sus profesionales, su personal técnico, que es fundamental para el logro de estos objetivos, y es haber hecho unas categorías en el deporte. Entonces hay un deporte prioritario que lo llamamos, que son ciclismo, pues que todos vemos los logros que tenemos en el mundo entero, en todos el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, pero en cada uno de los grandes eventos internacionales, tanto en el ciclismo de pista como en el ciclismo de ruta, como en BMX, como en mountain bikes, siempre estamos obteniendo medallas. La lucha, el judo, que Yuri Alvear, pesas con Óscar Figueroa y con otros grandes deportistas que nos han dado glorias, y entró a partir de los últimos olímpicos a ser deporte prioritario el boxeo, que no era deporte prioritario, pero con la medalla de Juvergen y la medalla de Ingrid entraron inmediatamente a ser deporte prioritario. Y obviamente el atletismo con nuestra bella Caterina Ibargüen, que nos ha dado tantas alegrías y tantas victorias. El atletismo también está dentro de los deportes prioritarios. Siguen otros deportes que los llamamos saltios, que son los que estamos formando para que lleguen a ser deporte prioritario. En 2012 nace Supérate, Intercolegiados. Hoy más de 3.700.000 niños, niñas y jóvenes de todos los municipios del país siguen mejorando sus vidas con el deporte. Cumplimos. El presidente Juan Manuel Santos resaltó las metas alcanzadas durante los últimos 8 años en materia de atención a los niños y adolescentes y subrayó que ello es invertir en el futuro del país. Más de 1.300.000 niños reciben atención integral. Se construyeron cerca de 250 centros de desarrollo infantil, 4 millones de niños fueron afiliados al sistema de salud y la cobertura de vacunación infantil superó el 95%. Sobre este tema, David Avilés tiene esta inquietud. Me gustaría saber si el cambio de gobierno afectaría los programas de la primera infancia en Colombia. Yo creo que no, porque ya hay una ley de primera infancia, la ley de Cero a Siempre, es la ley de atención integral, y absolutamente toda la sociedad, los gobernantes tanto municipales como departamentales y el gobierno nacional tiene que garantizar que todos los niños entre 0 y 5 años de edad sean atendidos integralmente. En 2010, 24 niños tenían que compartir un solo computador. Hoy, solo 4 niños lo hacen. Y con todos los contenidos educativos, hemos entregado más de 2.400.000 gratis. Cumplimos. El Centro Nacional de Memoria Histórica entregó 80 de sus publicaciones, en su mayoría informes de esclarecimiento, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta entrega corresponde al acumulado de investigaciones de memoria histórica que por 10 años el centro ha construido con las víctimas del conflicto armado. Frente a este tema, Pedro Ruiz pregunta. ¿Los colombianos cómo podemos conocer las historias de las víctimas del conflicto armado? Mire, aquí están todos los procesos de esclarecimiento a los cuales hemos llegado. Aquí hay un lugar físico que va a ser el museo en donde va a estar plasmado el dolor que ha padecido este país, que han padecido las víctimas de este país. Están señalados los perpetradores de todas estas violencias, las resistencias sociales que ha habido por parte de esas valerosas víctimas frente a la tragedia de vida, pero usted, ciudadano colombiano del común, usted no puede ya decir a partir de esto que hay plasmado escrito y a esto que está plasmado aquí monumentalmente, decir yo no sé lo que pasó. Ya usted no tiene la excusa de decir no lo sé o no hice nada porque no lo sé. O sea que el dato abrumador que se le va a presentar a usted los ojos lo va a obligar a decirse ¿y yo qué tengo que hacer para poder salir de esta tragedia que hemos vivido todos y que de pronto la viví marginalmente cuando en realidad era un elemento no muy consciente de la sociedad, de que esa violencia también me estaba permeando a mí por todos los poros. El presupuesto para la educación ha sido el más alto en los últimos años. Gracias a esto, entre otras cosas, la educación en colegios públicos es gratis. Y hoy,
Más de 8 millones de niños son beneficiados. Cumplimos. Y con el fin de reforzar la seguridad a las mujeres, en la sala estratégica de la Dirección General de la Policía Nacional se instaló el 4º puesto de mando unificado. Este puesto de mando está orientado a dar instrucciones generales para la atención de las violencias de género en todo el país, visibilizar las barreras que impiden a las mujeres acceder a la oferta institucional y trabajar para superarlas. Sobre este importante tema, David Fernández formula esta pregunta en nuestras redes sociales. ¿El trabajo que el gobierno ha hecho con las víctimas de violencia de género se puede ver afectado con el cambio de presidente? Igual tenemos que hacer un empalme, que va a ser importante y que va a ser largo, porque hay muchísimas cosas para entregar. Lo importante es contarle al nuevo gobierno cuáles compromisos quedan, ¿no? Cómo hemos avanzado, hasta dónde, qué es lo que tenemos que fortalecer. Por ejemplo, la evaluación participativa de la política pública de los 2 COMPES, del 161 y del 3784. ¿Qué compromisos quedan en esa segunda fase, ¿no? Del plan de acción de esos COMPES, de esa política pública? Ahí hay unos compromisos grandes, pero no solamente esos. El marco normativo hay que cumplirlo, toca seguir haciendo la asistencia técnica, ¿no? Sobre ese marco normativo, sobre la política pública y sobre las rutas de atención. Eso no para, eso tiene que seguir. Hay unos compromisos con la comunidad internacional muy importantes que también toca cumplir. Y además escuchar, atender, acompañar a las mujeres de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres y que nos aportan tanto. Ellas son vitales, son fundamentales porque hacen una incidencia de verdad que nos aterriza y nos dice cuál es la realidad de las mujeres hasta en el último rincón de Colombia. Entre los años 2010 y 2017, 5.400.000 colombianos salieron de la pobreza. Cumplimos. Para el año 2018, el reto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es mantener una producción por encima de los 860.000 barriles por día. De otro lado, el alza que se ha venido registrando en los precios internacionales del barril de petróleo va a permitir un aumento en las reservas de hidrocarburos de Colombia. Sobre este sector, Clara García quiere conocer más detalles y nos escribe. ¿Dónde obtengo información relacionada con los volúmenes de reservas de petróleo y gas? La ANH, dentro de sus funciones, está la de informar a la opinión pública año a año cuáles son los resultados de las reservas a 31 de diciembre del año anterior. Y mes a mes vamos informándole también en boletines de prensa que están fácilmente ubicados en nuestra página web, los informes de producción que el país va reportando de todas las compañías que están obligadas a informarle hacia la ANH. De tal forma que cualquier ciudadano, al entrar a la página web de la agencia, puede encontrar cuánto es el volumen de nuestras reservas y cuánto vamos produciendo mes a mes, tanto en petróleo como en gas. En 2010, menos de 6 millones de familias tenían cobertura de gas natural. Hoy, más de 9 millones tienen conexión de gas natural. 3.400.000 nuevas familias que ahora viven mejor. Cumplimos. Colciencias tiene entre sus principales funciones la de formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del Estado en ciencia, tecnología e innovación. Y justamente para poder aumentar el impacto de la investigación y garantizar la transferencia de conocimiento, se plantean 3 grandes rutas: duplicar la producción científica de alto impacto, incrementar el número de los investigadores y fomentar el desarrollo de programas y proyectos de generación de conocimiento. Álvaro Peralta quiere conocer más información. Yo quiero saber si el gobierno de Colombia ha contribuido a ser un país más educado. Por supuesto, esto cumple y busca aportar a esa meta de ser el tercer país más educado de América Latina, el más educado de América Latina y el tercero más innovador de América Latina, que tiene que transitar por nuevos científicos, nuevos doctores y otras métricas como la duplicación de la producción científica. Logramos también en este gobierno duplicar los artículos científicos, pasando de unos 6.000 artículos a 13.000 artículos por año, y multiplicamos por 4 las solicitudes de patente de invención. Hace 8 años nuestras empresas presentaban cerca de 150
solicitudes de patentes, hoy estamos cerca de 600 solicitudes de patentes por año. Estas son las cifras que están permitiendo que ya hoy Colombia hayamos avanzado en este gobierno de ser la séptima economía más innovadora a ser la quinta. Y así nos estamos acercando a esa meta del 2025 de ser el tercer país más innovador y por supuesto el país más educado de América Latina. El presupuesto para la educación ha sido el más alto en los últimos años. Gracias a esto, entre otras cosas, la educación en colegios públicos es gratis y hoy más de 8 millones de niños son beneficiados. Cumplimos. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos certificó al país por ser un generador de datos de alta precisión y calidad gracias a los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Con este reconocimiento, Colombia ahora hace parte del selecto grupo de 6 países certificados en el mundo, listado conformado por Holanda, Suecia, Polonia, Emiratos Árabes y Portugal. Carolina Sánchez nos formula una pregunta sobre esta institución. Yo quiero saber en cuánto tiempo puedo tener un avalúo comercial. Básicamente, en un mes, nuestros técnicos se dirigen al sitio, hacen el alistamiento en oficina, que es verificar registro de instrumentos públicos, verificar escrituras y demás, y van nuestros topógrafos, van nuestros técnicos, nuestros reconocedores prediales a hacer los polígonos y el levantamiento que se requiere para entregar el valor del terreno. Hay algo importante a propósito de la iniciativa del catastro multipropósito. Nosotros queremos pasar la página de tener, por ejemplo, un catastro y un avalúo, o avalúos también, que los hay catastrales y comerciales, llevando a cabo el desarrollo de lo que se denomina ese catastro multipropósito, que nos va a servir para identificar de mejor forma el país y para poder hacer ordenamiento territorial y productivo. Pero puntualmente, en los temas relacionados con los avalúos comerciales, ese es el tiempo y le da garantía al ciudadano y a las entidades públicas de transparencia respecto del resultado de esos avalúos. En Colombia ningún páramo estaba delimitado. Hoy contamos con 30 ya protegidos y antes de terminar el 2018 se delimitarán los 7 restantes. También dejaremos más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. Cumplimos. La implementación integral de la política de gobierno digital ha sido una de las prioridades de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de tener una diversidad de servicios que contribuyan a acercar a la ciudadanía con la entidad mediante el uso de la tecnología. A través del sitio web institucional www.superfinanciera.gov.co, los ciudadanos pueden adelantar diferentes trámites como presentar una queja y hacerle seguimiento a sus trámites, así como acceder a varios de los servicios de la superintendencia en un ambiente tecnológico confiable. Sobre este tema y otros, Alexander Jaimes consulta a través de nuestras redes. ¿Cuál es la tasa de interés máxima que debe aplicar una entidad financiera a un crédito? Las tasas de interés en Colombia son reguladas, son controladas. ¿Qué significa esto? Que para todo el mundo que financie un bien o un servicio, no solamente los bancos, sino cualquier persona que adelante una labor de financiación debe respetar el límite establecido en la tasa de usura. La tasa de usura es un delito y está definido en el Código Penal que incurre en este delito quien cobre 1.5 veces el interés bancario que la superintendencia certifica. Nosotros, para los créditos comerciales y los créditos de consumo, certificamos mensualmente la tasa de interés. Esa tasa de interés se puede cobrar hasta máximo 1.5 veces como valor en las transacciones comerciales. Todo aquel que cobre por encima de este límite estará, además de cometiendo una infracción administrativa, también estará siendo objeto de estar cometiendo un delito, que es el delito de la tasa de usura. Todos los meses cambia, se puede consultar la tasa de interés en la página de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co. Allí en el margen derecho va a encontrar todos los desagregados de las tasas de interés. Encontramos cerca de 1.4 millones de solicitudes con años de atraso en el viejo Seguro Social. En 2012 creamos Colpensiones. Hoy estamos al día y reconocemos las pensiones en un promedio de 45 días. Cumplimos. Y cerca de 2.000 familias en Bogotá tendrán más apoyo financiero para cumplir el sueño de tener una casa propia, gracias a la unión entre el Ministerio de Vivienda y el Distrito Capital, que permitirá aumentar el subsidio del programa Mi Casa ya en la capital de nuestro país. Sin duda, un tema de gran interés para todos los colombianos como Hernán Castaño.
Quiero saber cuál es el mayor logro del gobierno en el tema de la vivienda. Primero, se hizo la revolución más grande de la historia en vivienda y agua potable y saneamiento básico. El presidente había propuesto entregar, por ejemplo, 100.000 viviendas gratis. Le dijeron que eso era una mentira, que eso era populismo, y quiero contarles que no solamente entregamos 100.000, logramos con el Ministerio de Vivienda entregar más de 133.000 viviendas gratuitas y en general el Gobierno Nacional 275.000 entre urbanas y rurales, lo que hace que sea la revolución más importante en este tema. Igualmente teníamos propuesto 1.500.000 viviendas iniciadas durante los 8 años del gobierno del presidente Santos y logramos ya a este momento más de 1.750.000 viviendas iniciadas. Eso es algo que jamás se imaginaron porque el gobierno anterior logró hasta ahora 1.050.000, o sea, tenemos más de 700.000 por encima de lo que habían hecho el mejor gobierno anterior. Igualmente hemos hecho un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con crear ciudades dentro de las ciudades. No solamente estamos entregando ladrillos, sino estamos entregando CDIs, centros de salud, CAIs, polideportivos, cercanos a los lugares donde estamos entregando la vivienda. Esa vivienda además es vivienda segura porque cumple todos los requerimientos internacionales de sismoresistencia y los mejores materiales. Y estamos protegiendo a la gente para que tenga la seguridad de tener una vivienda digna. Cuando empezó este gobierno, las viviendas estaban alrededor de 39 metros, de 29 a 39 metros cuadrados. Hoy estamos terminando con 64 y en promedio 54 metros, lo que hace que sean unas viviendas realmente excepcionales. Y en tema, por ejemplo, de saneamiento básico, cuando empezó este gobierno, la inversión que se hizo por parte del presidente Santos es de más de 8.400.000 millones de pesos en ese sector, lo que significa que más de 7 millones de colombianos tengan agua potable, que no lo tenían en su casa y que parece algo normal, y más de 7.400.000 colombianos tengan saneamiento básico. A la gente de las ciudades no les parece nada extraordinario porque lo han vivido durante mucho tiempo, pero gran parte del territorio nacional tenía que ir al baño a un potrero, lo que es una diferencia gigantesca con esta gran revolución que ha hecho el presidente. Y en la parte más importante de lo que hemos entregado es que en el plan de desarrollo el presidente había puesto que íbamos a tener un déficit habitacional cuando terminara su gobierno del 5.5%. Cuando se empezó a hacer esta medición estábamos en el 13,5%. Este año acaban de darnos la última cifra del 2017, estamos en el 5.2, lo que significa que sobrepasamos la meta y cuando terminemos el 2018 estaremos por debajo del 5%, lo que será algo extraordinario y un ejemplo latinoamericano. Colombia no tenía un programa de viviendas gratis. Prometimos construir 100.000. Ya duplicamos esa meta y en 2018 serán 275.000 viviendas urbanas y rurales gratis. Cumplimos. El derecho de autor y los derechos conexos tienen un impacto social y económico importante en nuestro país. Esto puede verificarse en el reporte sobre la información en materia de propiedad intelectual en Colombia, realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el año 2017. En el mismo se evidenció el aumento constante que ha presentado el registro de obras que se lleva a cabo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pasando de 13.102 registros emitidos en el año 2000 a la cifra de 71.875 registros en el año 2016. Interesada en conocer más información, Diana Mejía pregunta a través de nuestras redes. ¿Puedo adquirir los derechos de cualquier tipo de obra de mi autoría o tengo que cumplir algunos requisitos? Muy buena pregunta. Lo primero que hay que aclarar aquí es que la titularidad originaria siempre nace en el autor como persona natural. Al ser el creador de la obra, la titularidad sobre esa obra nace originariamente en el autor. Con posterioridad es que se producen algunos mecanismos de transferencia de derechos. Por ejemplo, del autor al empleador, cuando es un empleado el que le encarga, un empleador el que lo contrata, cuando está en el marco de un contrato de prestación de servicio. También en el caso de los funcionarios públicos, cuando nosotros realizamos una obra en el ejercicio de nuestras funciones, esta pasa a la entidad pública para la cual nosotros trabajamos, y también existe la posibilidad de cesiones expresas de derecho de autor. En esos casos pueden haber transferencias de derechos. Esa titularidad derivada puede estar en cabeza de una persona natural o jurídica. En el 2010 no teníamos zonas Wi-Fi gratis. Este gobierno se propuso dotar de internet gratis 1.000 espacios públicos en todo el país. Ya superamos la meta.
Hoy tenemos más de 1.300 zonas Wi-Fi gratis. Cumplimos. Muy bien, y por hoy terminamos esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Más de 12 billones de pesos invertidos en obras han permitido que 10 millones de colombianos en riesgo ante desastres naturales estén hoy en lugares protegidos. Prevenir riesgos es nuestra mejor inversión. Cumplimos.